Bienvenidos a este video. Este video es una continuación del video anterior. El haplogrupo R quemó los bosques y degeneró los suelos antes de formar alfombras negras. Además, argumentó que la presencia de suficiente material orgánico, local, en los lugares donde se formaron alfombras negras que contenían carbón habría sido imposible. Porque cualquier cantidad significativa de biodiversidad como bosques naturales con material orgánico fue cortada y quemada o eliminado, o ya estaba ausente antes de las extinciones. Este fue también el caso en Lommel, Bélgica, donde las arenas sin vegetación y expuestas a los vientos, fuerzas del viento, derivarían y formarían las típicas cubiertas de arena y dunas de arena mucho antes de la formación de alfombras negras. Para que las cubiertas de arena cubrieran el paisaje, las áreas sin vegetación significativa deben haber sido extensas y los suelos severamente degradados. No es imposible que el haplogrupo R protegiera sus instalaciones y hábitats esparciendo tejas, desechos y sobras para evitar el avance de arenas flotantes, arenas de cobertura o cover sands, que son capaces de cubrir casas, comunidades enteras e infraestructura. Muy bien podría ser que las alfombras negras se formaran de esta forma. Primero extinciones y algo tipo alfombras negras. Los esqueletos o fósiles de estas extinciones vienen antes en el tiempo o debajo, las capas, y aparte de las alfombras negras que cubrían los fósiles y herramientas de humanos extintos tipo Clovis y animales incluyendo la megafauna extinta. En aquellos lugares donde más tarde aparecerían las alfombras negras, estaban presentes y activos los primeros magdalenienses y humanos tipo Clovis, pero aún sin las alfombras negras. También supongo que la erosión eólica habría sido menos severa en ese momento, antes de los incendios, extinciones y degeneraciones, porque el paisaje y los suelos aún tenían más de bosques y estaban menos degenerados. Estos lugares, las alfombras negras, aún por formar, casi sin duda ofrecieron algo especial a estas culturas. Y también el haplogrupo R, que tanto deseaba estar presente en los mismos lugares que se esforzó por derrocar y extinguir a los humanos parecidos a Clovis, que eran sus competidores por este y otros sitios. Afirmo que varios de los sitios ofrecían algo especial para la metalurgia, etc., y por eso los altos hornos se construían en masa y los sobrantes o chatarras se producían en masa y todos los desechos industriales terminaban en las alfombras negras, que podían haber sido útiles o necesarias también para proteger contra arenas flotantes que podrían cubrir cualquier edificio existente. Casi irónicamente, la combinación de industria metalúrgica y dunas de arena a la deriva o dunas en movimiento continuó hasta bien entrado el siglo anterior, después de que comenzaron a volar nuevamente. En ese momento, no fue la tala de bosques por combustible, ni por razones militares ni de facturación, lo que destruyó los bosques y la vegetación de la región, sino los humos altamente ácidos y tóxicos de la industria metalúrgica moderna. Esta vez las extensas arenas flotantes, dunas móviles, no se resolvieron con alfombras negras, de residuos industriales, sino con cientos de hectáreas de alfombras negras aplicadas, del mismo espesor que las alfombras negras del Neolítico, pero esta vez formadas por los residuos orgánicos de la ciudad de Amberes. Los desechos de la ciudad, en su mayoría orgánicos, fueron llevados al sitio en tren. Las empresas ferroviarias también tenían interés en estabilizar las arenas flotantes que interrumpieron sus servicios en este y otros lugares similares en una amplia región. La alfombra negra formada intencionalmente con desechos de la ciudad fue necesaria para poder reforestar y estabilizar los suelos de la región. Hoy en día, este mismo sitio es en parte una reserva natural boscosa, pero también un sitio industrial por razones que no son muy diferentes de las razones por las que los magdalenienses y los Clovis lo ocuparon en el Neolítico y posiblemente mucho antes. Más tarde y a través de destrucción, degeneración, extinción y rotación, también el recién llegado el haplogrupo R ocupaba la misma ubicación. Esto puede ser al menos parcialmente simbólico de lo que somos los humanos también, porque los humanos modernos somos el haplogrupo R. O más bien los descendientes del haplogrupo R, que hizo que todas las personas fueran similares a Clovis. En el oeste de Eurasia, el haplogrupo R causó el Younger Dryas y el Holoceno, y provocó un aumento del nivel del océano de más de 70 metros. Los niveles de los océanos ya habían aumentado en 50 metros en ese momento. Probablemente debido a eventos anteriores similares e incluso más extremos. Lo que sucedió en Eurasia Occidental sucedió antes como en la mayor parte del resto del mundo. Excepto que en este caso hubo varios otros haplogrupos involucrados. Pero como ejemplo, el haplogrupo O fue sin duda un haplogrupo importante que causó consecuencias similares como destrucción y degeneración. Para mí, hay un hilo conductor en lo que pasó a escala global, tuvo que ver con la era híbrida, y los híbridos salieron en masa de sus cunas del haplogrupo R, de escala casi continental en Norteamérica, el caso de Eurasia Occidental, así como cunas con haplogrupo O, en Australia, etc. Prefiero mantener abierta la ubicación y extensión de la cuna australiana, en el caso de Asia Oriental, etc. Sumando todos los híbridos de la era híbrida, se puede decir con seguridad que causaron el reciente Trias y otros periodos similares antes de eso, todos juntos conformando el Holoceno, y causaron el surgimiento del nivel del mar en 120 metros. Afirmo que antes de que comenzaran a darle la vuelta al mundo, sabían que el nivel de los océanos subiría y se prepararon para ello. También sabían que el clima iba a cambiar, pero esta vez no estaban suficientemente preparados. La combinación de la degeneración del suelo, el clima y la degeneración del genoma humano y de otro tipo.
hizo que el imperio global colapsara y se fragmentara rápidamente. La mayor parte del colapso comenzó alrededor del colapso de la Edad del Bronce, con hambrunas, plagas y pestilencia, y el año 1000, y con el tiempo la mayor parte del conocimiento antiguo se perdió, y lo que quedó fue destruido. Nota. He presentado información un poco más detallada solo sobre Lommel, en Bélgica, pero puedo asegurarles que he estudiado varios otros lugares y algunos son similares y algunos muestran el mismo patrón. Por lo tanto, al estudiar y presentar más sitios del reciente Rias, la esencia de mi interpretación no cambiará, solo resultará en más detalles y una mejor visión general. Nota. La gran hambruna medieval y la peste negra llegaron poco después del año 1000, y pueden verse como una extensión del colapso que mencioné. A su paso, mucha agricultura fue abandonada y los bosques pudieron recuperarse y, obviamente, secuestrar CO2 de la atmósfera para depositarlo en su biomasa viva y suelos vivos, reconstruyendo y enriqueciendo gradualmente los suelos, con carbono en forma de materia orgánica, suelos vivos o tierra negra india o terra pretado indio en portugués. Esta fue una especie de retorno retorcido a algún tipo de agrosilvicultura de baja calidad. El clima se enfrió y la pequeña edad de hielo comenzó poco después de la gran hambruna y la peste negra. Intermezzo Británica 2023. Pequeña edad de hielo, un intervalo climático que ocurrió desde principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, cuando los glaciares de montaña se expandieron en varios lugares, incluidos los Alpes europeos, Nueva Zelanda, Alaska y el sur de los Andes, y las temperaturas medias anuales en todo el hemisferio norte han disminuido en 0.6 grados Celsius. Fin del intermezzo. Si bien no quiero sacar conclusiones definitivas, esto es definitivamente algo en lo que debemos pensar y estudiar más a fondo. Para ello tendremos que dejar de lado algunas suposiciones engañosas que forman parte de nuestra cultura. Además, quiero dejar en claro que no estoy en contra de la agricultura y soy consciente de que la agricultura es el área que jugará y jugará un papel importante en todas las soluciones para tormentas perfectas, el conjunto de problemas a los que nos enfrentamos. Sin embargo, tendrá que abarcar más elementos de la agrosilvicultura, ya que los amerindios amazónicos practicaron la agrosilvicultura en su pasado remoto. La evidencia de esto se está desvaneciendo, pero todavía está ahí para que podamos ponernos al día. Practicar el tipo correcto de agrosilvicultura enriquecida no dañaría la agricultura. La industria en general o la economía de ninguna manera, la agricultura. La industria y los humanos modernos prosperan una vez más. Observación final. Este video trata sobre las hipótesis del autor y no sobre los cambios climáticos de la actualidad. Además, estoy convencido de que todas las iniciativas e información que proporciona la ONU en relación con el clima son muy útiles y necesarias. Para obtener más información sobre el cambio climático actual, consulte. ¿Qué es el cambio climático? Naciones Unidas. Gracias por ver. Adiós.